Hola, ¿qué tal? Como sabéis, ayer el Tribunal Supremo publicó una nota en la que tras 2 días de deliberación y por 15 votos frente a 13 ha decidido mantener la jurisprudencia tradicional según la cual entiende que deberá de pagar como sujeto pasivo el impuesto de actos jurídicos documentados que devenga la escritura de préstamo hipotecario el prestatario. De esta manera lo que ha hecho ha sido desestimar los recursos de casación interpuestos, si bien es cierto que esto no va a afectar a los casos que ya fueron resueltos por las otras sentencias firmes como la de 16 de octubre del 2018. Ha dicho el Tribunal Supremo que estas sentencias que dictaron ayer se publicarán próximamente, por lo que hoy me limito a comentaros la nota de ayer, que finalmente se va a mantener esta jurisprudencia tradicional que se basaba en el artículo 8 y 15 de la ley, en que según el artículo 21 de la ley el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados es quien adquiere el bien o derecho, y entiende el Tribunal Supremo que el derecho que se adquiere es el préstamo y no la hipoteca, y en base también a que lo que se traslada al registro de la propiedad es el préstamo y la hipoteca de manera indisoluble, como una unión que no se separa. Bueno, esto es lo que ha decidido el Tribunal Supremo. No obstante, ya el presidente del Gobierno ha dicho que adoptarán la reforma legislativa necesaria para que sea el sujeto pasivo del impuesto el banco y no el prestatario. Pero mientras que ello ocurra, las escrituras de préstamo hipotecario que se vayan firmando tendrán como sujeto pasivo al prestatario. Bueno, pasando del tema, me voy a centrar en otro tema que considero que es mucho más bonito, es el testamento. Así pues, decía Steve Jobs que la muerte es el destino que todos compartimos, si bien ya antes lo dijo Jorge Manrique con su frase famosa de que nuestras vidas son los ríos que van a parar al mar. Por error siempre pensamos que esto va a ocurrir después de una larga vejez, y por error de nuevo creemos que el perfil más adecuado para otorgar testamento es aquella persona anciana. Sin embargo, no me canso de decir a mis clientes que el perfil más adecuado para testar son aquellos que son padres de hijos menores de edad o que tienen hijos incapacitados, puesto que en el testamento se puede hacer una designación de tutor. Si bien recuerdo que la tutela solo entra en juego en aquellos casos en los que no haya progenitor que pueda ejercer la patria potestad. Por ejemplo, Juan y Ana tienen 2 hijos y fallecen en un accidente de tráfico. Ana en su testamento había designado como tutora a su hermana Julia. En este caso no entra en juego la patria potestad porque se extingue por fallecimiento de ambos, y por lo tanto se entraría en juego la tutela, y la tutora sería Julia siempre y cuando la apruebe un juez por considerar que es una persona apta. Otro ejemplo sería que en el accidente falleciera Ana pero no falleciera Juan. En este supuesto, Juan continuaría encargándose del cuidado de sus hijos y por lo tanto no entra en juego la tutela. En el caso de que cada uno de los padres hubiera designado un tutor en su testamento y fuera diferente este tutor, entonces sería el juez el que decidiría quién se encargaría de la persona y cuidado de los hijos, quién va a ser el tutor, en base a quién es la persona más adecuada para el ejercicio de este cargo. Así pues, una de las ventajas del testamento es el hecho de que quien es padre pueda designar a una persona de confianza para que se encargue del cuidado de sus hijos menores de edad o incapacitados. Otra figura diferente a la del tutor es la del administrador. Así pues, el testador puede nombrar un administrador para que se encargue de todos aquellos bienes que deje a un menor de edad o un incapacitado. Por ejemplo, Ana hace 2 años que se divorció de su marido y padre de sus hijos. Quiere nombrar en su testamento como herederos a sus propios hijos, pero no quiere que los bienes que reciban por vía de su herencia sean administrados por su exmarido. Así pues, lo que hace es designar como administrador de los bienes, mientras que sus hijos sean menores de edad, a su hermana Julia. Si falleciera Ana, entonces el padre de los niños se encargaría del cuidado y también del patrimonio de los menores. Eso sí, se excluiría de este patrimonio los bienes que Ana les haya dejado, que se encargaría de administrarlos Julia, la tía Julia. Y ya dejando de un lado el aspecto del cuidado de los hijos que puede contemplarse en el testamento y que para mí es lo más importante, voy a pasar a hablar del testamento en general, de cuáles son las ventajas de otorgar testamento abierto, es decir, testamento ante notario. En primer lugar, considero que si una persona está toda una vida construyendo un patrimonio y
lo cual cuesta bastante. Debería de ser ella misma quien decida a quién va a ir ese patrimonio y no que sea el criterio del legislador el que mande. Además, aprovecho para recordar que aquí en Cataluña, si fallece una persona intestada, heredan en primer lugar los descendientes, en su defecto el cónyuge o pareja, de hecho en su defecto ascendientes, y por último serían los colaterales hasta el cuarto grado. Si no hay colaterales hasta el cuarto grado, ya hereda la Generalitat de Cataluña. Otro de los argumentos a favor de otorgar testamento abierto es que es un documento sin cuantía, es un documento bastante económico. Así pues, lo que pretende el legislador es que cualquier persona pueda tener acceso a este documento. Y si no se hace, debe de acudirse a otro expediente que es mucho más costoso, el de declaración de herederos ab intestato, que además, desde que se inicia requiriendo al notario hasta que se cierra con la correspondiente declaración de herederos, debe transcurrir 20 días hábiles. Por lo tanto, se descuenta festivos, sábados y domingos. Ello que implica que se alarga el procedimiento de aceptación y adjudicación de la herencia y mientras tanto continúan congeladas las cuentas bancarias. Si a ello sumamos que para este expediente en la notaría le van a pedir a los supuestos interesados, supuestos herederos, la documentación acreditativa de la situación personal y familiar del fallecido, se complica más la cosa, ya que muchas veces no es fácil obtener dicha documentación por destrucción de los documentos en el registro civil debido a la guerra, etc. Por otro lado, el hecho de otorgar testamento va a implicar el contar con un asesoramiento por parte de un notario, un asesoramiento que es gratuito y que además ofrece las mayores garantías. En consecuencia, esto puede implicar un importante ahorro fiscal. Además, cuando se otorga testamento, la matriz o el original queda en la notaría, lo conserva el notario y por lo tanto los gastos de conservación son a cargo del notario y es una conservación que ofrece las mayores garantías y que además supone un secreto del contenido del testamento. Por último, comentar que el testamento no caduca, se mantiene, eso sí, puede el testador modificarlo tantas veces como desea, en cuyo caso el testamento válido será el último otorgado, a no ser que el testador haya dispuesto otra cosa expresamente. Así pues, son muchos los argumentos que llevan a decir que el otorgar testamento es muy útil, que evita muchos dolores de cabeza y que vale la pena ir al notario para hacerlo. Eso es todo, os mando un saludo.